Al doctor Sandro La Rosa Carmona, abogado, magíster en el ámbito civil, magíster en lo civil, con una maestría en constitucional en la Universidad de La Mancha de Castilla, y además de ello, profesor de varias universidades en Derecho y autor de innumerables libros del derecho. Doctor Sandro, bienvenido. Muchas gracias, querido Oscar, por la invitación y también agradecer a lo cónsul por permitirme este espacio para compartir algunas ideas sobre un tema tan interesante como son las penalidades. Excelente. Miren, el día de hoy tenemos un programa que va en relación al impacto de las penalidades con relación a la responsabilidad contractual en las empresas. Es tan importante ello porque a veces no tomamos en cuenta el impacto que va a tener en los contratos que realizamos. Por ello, hoy día tenemos a un gran especialista que es el doctor Sandro La Rosa, que nos va a explicar paso a paso la importancia de estas penalidades. Doctor, ¿cuál sería la importancia de las penalidades en el ámbito de las contrataciones de las empresas, ya sea en contratos nacionales o con extranjeros o con personas naturales? Sí, bueno, lo primero que tendría que decir es que las penalidades responden a un acuerdo de principalmente partes contratantes que tiene como finalidad poder liquidar o anticiparse a futuros o eventuales daños que podrían surgir a consecuencia de un incumplimiento contractual. De ahí entonces que la importancia de este tipo de penalidades sea, en primer lugar, la de posibilitar una reparación para daños, pero no solo ello, sino que las penalidades también tienen otras funciones distintas a la reparación, como podría ser, por ejemplo, la de desincentivar cualquier incumplimiento contractual o eventualmente incluso parte de la doctrina señala que podría también tener una función sancionatoria por aquella parte que incumple contratos. Entonces, como podrá ver, doctor, son múltiples las funciones que podría desempeñar una cláusula penal establecida en un contrato y, por supuesto, la más conocida es la de, digamos, ser una suerte de anticipación, establecer un monto que pueda permitir la eventualidad, digamos, de que se puedan producir algunos daños a consecuencia de un incumplimiento contractual. Ok, entonces, en el incumplimiento contractual y cuando éste se establece con anterioridad a este, ya sea en el contrato o en el acuerdo que exista, implica que aquel incumplimiento, ya sea por un tema de mora, ya sea por un tema de daño emergente o lucro cesante, aplicamos las penalidades, doctor. Sí, así es, en efecto. Bueno, en realidad lo que dice el Código Civil, doctor, es de que existe una penalidad que podría entenderse como una penalidad compensatoria que va a suponer una respuesta o una reparación para los futuros daños, pero también lo que dice el Código Civil es que podría existir también una penalidad moratoria que va a ser también una suerte de reparación, pero para el retraso en el cumplimiento de determinadas obligaciones. Es decir, si me permite poner un ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo un contrato, ¿sí? En donde a mí me interesa de que se cumpla con la obligación, determinada obligación, por ejemplo, de entregarme algún tipo de mercadería, y entonces yo como tengo un interés en que esa mercadería se entregue a pesar de que esté fuera del plazo, pues se podría establecer una penalidad moratoria, de tal manera que frente al retraso en la entrega de la mercadería, se me va a ir entregando un monto determinado cada día, ¿no es cierto?, de demora hasta en el momento en que se cumpla la entrega. Sin embargo, habrá casos en donde a mí lo que me interesa es que en determinado momento se me entregue la mercadería y no me interesa nada más que ese día contar con esa mercadería. Después ya yo no tengo ningún tipo de interés. Allí, por ejemplo, podría tener cabida la penalidad compensatoria, en donde ya una vez que se produce el incumplimiento, pues yo voy a resolver, extinguir el contrato y lo único que voy a hacer es exigir la reparación,
que va a ser, por supuesto, un monto mayor, puesto que ya yo no voy a recibir nada. A lo mucho podré recibir quizás la contraprestación, es decir, si yo pagué algo con la mercadería, me tendrás que devolver ese algo que yo pagué y además pagarme el monto de la penalidad, precisamente porque yo ya contaba con esa mercadería y me vas a generar daños. Entonces, como ve, hay dos penalidades, una moratoria que de alguna manera repara el retraso en la entrega y por otro lado, una penalidad que va a reparar, pero que va a ser una reparación quizás un tanto mayor en tanto que ya yo no voy a recibir nada y finalmente se va a extinguir el contrato. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el tema de la ley de contrataciones del Estado, que cuando uno ha llegado a más del 10% de penalidades, automáticamente la entidad tiene la facultad de poder resolver el contrato. Entonces ahí tenemos un ejemplo adicional en lo que nos está comentando. Pero también hay en el tema y nuestros oyentes y que nos están viendo en este momento. No, y si me permites, doctor, la trascendencia y la importancia de la penalidad no solamente está en contratos como lo que bien mencionaba de contrataciones del Estado, sino que podríamos encontrarlo pues en diversos tipos de contratos civiles, comerciales, dentro de los contratos civiles, contratos de compra-venta, contratos de suministros, en fin, en todos los contratos. Y para ponerte un ejemplo que digamos es muy cercano a nosotros ahora que estamos en temporada de fútbol, fíjate que, por ejemplo, en algún momento, cuando se quiso desvincular al entrenador de la selección, a Juan Reynoso, no se le hacía, digamos, la desvinculación porque la federación tenía que pagarle una penalidad, porque él sin duda iba a haber interrumpido el contrato y ya no iba a poder obtener las ganancias que él había proyectado hasta el término del mismo. Lo mismo está ocurriendo ahora con la selección de Chile, porque también Ricardo Gareca, a pesar de que lleva perdiendo todos los partidos, ¿no es cierto? Salvo, digamos, el último, pero si lo quieren desvincular, también tendrían que pagarle una suerte de penalidad porque él ya no va a recibir esas utilidades que se había proyectado hasta el término del contrato. Buenísima el ejemplo y un ejemplo que todos lo vemos día a día con el tema del fútbol, pero además, doctor, quisiera que nos explique algo que es importante. Si bien es cierto, nos ha explicado la importancia de poder tener las penalidades previamente establecidas en el contrato, nuestros amigos estarán preguntando, ¿y qué pasa si yo no las he estipulado en mi contrato? ¿Cómo le cobro? ¿Cómo cobro ese incumplimiento contractual? ¿Qué nos podría decir en relación a ello? Claro que sí. A ver, en principio, las penalidades se establecen en el contrato de forma original. Es decir, una vez que ya han avanzado las negociaciones, se cierra la operación, se firma el contrato y en ese contrato, pues deben estar contempladas las penalidades. Sin embargo, si de manera originaria, de manera inicial, no se han contemplado penalidades, pues podría hacerse en un acto posterior, es lo que dice el Código Civil. Podría hacerse, por ejemplo, a través de una adenda, de un contrato modificatorio, ampliatorio, de tal manera que ahí pueda incluirse este tipo de penalidades, sin ningún tipo de problema. Entonces tendríamos que, de manera originaria, como decía, en el contrato, si no lo hemos hecho, con una adenda podríamos incorporar. Correcto. Pero si ni siquiera lo hemos hecho y tenemos que discutir ello, ahí se complica el tema entre el acreedor y el deudor. Así es. ¿Y a dónde tendríamos que ir? ¿Cómo podemos, por qué se complica y por qué es tan importante establecer estas penalidades? Fíjese, doctor, en caso que no se establezcan penalidades en el contrato y surja algún tipo de incumplimiento por alguna de las partes, la parte afectada, perjudicada, tendría que recurrir al Poder Judicial o en todo caso un arbitraje, si se ha estipulado un convenio arbitral, y tendría que pasar por todo un proceso judicial o arbitral con el tiempo que esto supone, ¿no es cierto? Gastos o costos también de tiempo. Y al final de todo el proceso, recién se establecería si le toca algún tipo de indemnización. Pero ojo que no es tan simple tampoco como lo estoy diciendo por efecto del tiempo.
sino que hay que acreditar, hay que probar una serie de elementos como serían, por ejemplo, los daños, el hecho generador, la relación de causalidad, los criterios de imputación. Entonces, son una serie de requisitos que de alguna manera se van a ver exonerados si es que yo estipulo una cláusula penal en el contrato. ¿Sí? Por eso que la doctrina señala de que una de las virtudes de las penalidades es que supone una simplificación probatoria. Oiga, si yo no estipulo esta cláusula penal, voy a tener que transitar por un proceso judicial en donde sí voy a tener que recaudar pruebas, en fin, poder valerme de documentos y demás para acreditar los daños y los elementos que le acabo de mencionar. Con lo cual se hace, digamos, más tedioso, más engorroso llegar a eso cuando ello se puede contemplar desde el go, el inicio, y con eso nos evitaríamos todo ello. ¿Qué es diferente a que exista esto en el contrato y lo otro es cobrar estas penalidades, pero ya no discutimos la naturaleza de esa indemnización que tengamos que llevar, ¿no? O sea, que tenemos que cubrir? Así es, y le digo más, en la práctica es muy usual de que se establezcan estas penalidades, pero para evitar también luego tener que cobrar estas penalidades de pronto en un proceso judicial o uno arbitral, se busca una serie de mecanismos, de herramientas, como podría ser constituir una suerte de fondo de garantía, por ejemplo. Es decir, podría ser el caso de que alguna de las partes entregue cierto monto o que, por ejemplo, en los pagos periódicos que se establezcan, determinado porcentaje se va reteniendo y va pasando un fondo, de tal manera que ante un incumplimiento se aplica la penalidad y se descuenta de ese fondo aquellos montos que correspondan. Con lo cual, ya yo no tengo que recurrir al Poder Judicial o hacer arbitral, hacer algún tipo de reclamo. Yo lo descuento y todo eso está establecido en el contrato. Y ahí, doctor, lo que venimos hoy día a conversar y a hablar se hace tan importante porque lo que uno debe trabajar es en la prevención para evitar llegar al, digamos, al proceso judicial o arbitral, ¿no? A la controversia. Porque si esto se define, ya simplemente vamos a hablar del quantum, el monto que hay que descontar o cobrar, más no en la naturaleza de que si es pertinente o no pertinente poder cobrar ello. Ahora, pero doctor, ya hablamos de la importancia y la naturaleza de la penalidad, ya hablamos qué pasaría si no habría penalidad, pero ahora vayamos a otra esfera de lo mismo. Cuando las penalidades son draconianas o leoninas, donde ya sobrepasa aquello que debería ser la naturaleza del propio contrato. En ese caso, los empresarios, ¿cómo se verían frente a ello? Su pregunta es muy interesante y ciertamente un sector de la doctrina lo que ha señalado es que en la práctica podrían establecerse lo que se llaman las penalidades sancionatorias, es decir, que una penalidad que eventualmente responde a una suerte de planificación de futuros daños, pues una penalidad sancionatoria va a suponer de que yo pacte un monto o establezca un monto muy superior a lo que supondrían los daños que se van a generar. Entonces, en ese sentido, se establecen montos, en algunos casos, bastante considerables, que en principio podrían resultar un tanto chocantes para las partes. Pero eso responde en primer lugar a una función que tiene la penalidad, que es, por ejemplo, la de desincentivar. Es decir, una penalidad bastante alta va a generar entre las partes que éstas, de alguna manera, traten de cumplir el contrato, porque si no, de lo contrario, van a tener que pagar una penalidad bastante excesiva. Sin embargo, el Código Civil, para responder directamente a la pregunta, pues ha establecido la posibilidad del deudor, de aquella parte incumpliente que va a tener que pagar esa penalidad, la posibilidad de demandar la reducción de la penalidad. Aquella penalidad que ha sido establecida con un monto considerablemente excesivo podría haberse reducido en un proceso judicial en donde ya esta parte afectada con la penalidad va a tener que acreditar, por ejemplo, el tema de los daños. Mis daños ascienden a, vamos a suponer, 1000,
y entonces la penalidad excede a 5.000 y yo no puedo pagar, no sería justo pagar esos 5.000, solamente a lo que asciende los daños. Entonces, ¿existe esa posibilidad? Sí, existe esa posibilidad. Pero dice, lo que nos comenta en este momento sería el remedio que habría en relación a aquellas penalidades que sobrepasan aquello que vendría a ser, digamos, el daño directamente o en proporción al daño, ¿no? O la indemnización respecto a lo que se está discutiendo. Pero ahora, ya hemos hablado. Ahora, si me permites algo adicional, el código también señala que podría ser reducido no solamente por aquellas penalidades excesivas, sino también, por ejemplo, en el caso de que yo esté haciendo algún tipo de pagos parciales, algo como, por ejemplo, sucede quizás con las hipotecas. Oiga, yo compré mi departamento con un crédito hipotecario y de pronto yo ya pagué la mitad de ese departamento. Oye, pero la hipoteca inicialmente respondía al 100%. Correcto. Ahora hazme el reajuste a un porcentaje menor, por ejemplo el 50%. Esa misma figura se puede extrapolar al caso de las penalidades. Yo, por ejemplo, he venido haciendo pagos parciales y podría pedir la reducción del monto de la penalidad siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya hecho estos pagos parciales y pedir entonces el reajuste para que ese monto de la penalidad también baje. ¿De acuerdo? Que también se entiende como un tipo de tutela. Exacto. Ahora, amigos, como nos explica ahorita el doctor Sandro, si bien es cierto, las penalidades son importantes en los acuerdos contractuales que tengamos, sea con personas naturales o personas jurídicas, también es importante determinar qué monto le ponemos en las penalidades para no caer en aquello que nos acaba de comentar, porque si no corremos el riesgo de poder nuevamente ir a una controversia del Poder Judicial. Eso implica que no puede ser pues un tema muy excesivo, porque si no podríamos nuevamente llegar a un tema de controversia. Pero, doctor, quisiera ir un poquito más allá en esto que estamos haciendo de explicar, porque muchas veces los empresarios eh, confunden algunas cosas, unos términos o instituciones jurídicas como es responsabilidad contractual con responsabilidad extracontractual. ¿Nos podría ver un poco la distinción entre ambos para determinar por qué las penalidades van en relación a la responsabilidad contractual? Claro que sí. Fíjese, doctor, cuando hablamos de la responsabilidad en general, estamos ante un tipo de tutela frente a daños, ¿correcto? Sin embargo, estos daños pueden provenir de una relación contractual, es decir, de un contrato, o estos daños podrían provenir de una relación entre dos sujetos externa a un contrato. Si me permite un ejemplo muy burdo, vamos a imaginar, permítame, doctor, que lo utilice en el ejemplo, pero vamos a imaginar que de pronto usted, ¿no es cierto?, sale de la oficina y de pronto atropella a un sujeto. Cuando surge ese evento dañoso, pues sin duda también surgirá la obligación de reparar ese daño. ¿Correcto? Sin embargo, si nos damos cuenta, antes de este evento dañoso, ni usted ni la víctima estaban vinculados mediante un contrato. No tenían. Por lo tanto, en ese escenario estamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual, porque no responde al incumplimiento de la obligación contenida en un contrato. Sin embargo, por ejemplo, si el escenario fuera otro, vamos a imaginar de que yo tengo un arrendatario, denominado, ¿no es cierto?, coloquialmente como inquilino, y este deja de pagar la renta, pues allí, por ejemplo, hay un incumplimiento que va a generar un daño establecido en un contrato. Es decir, va a generar, ¿no es cierto?, un daño que nace a consecuencia del incumplimiento de una obligación que sería la de pagar la renta en el ejemplo que planteaba. Entonces, como ve, aquí, antes del incumplimiento, hay un vínculo jurídico, ¿no es cierto?, de dos partes mediante un contrato previamente celebrado. Y cuando hablamos de contrato, no solamente estamos hablando de un contrato por escrito. Y doctor, ahí
hagamos un poquito más, expliquemos un poco más con respecto al tema del contrato. El contrato no es solamente por escrito, doctor Sandro. Coméntenos sobre el contrato, porque es tan amplio y podemos hacer tantas formas de contrato que me gustaría que nos pueda explicar un poquito el tema. Sí, bueno, la regla general en materia de contratos es que estos son de libre formalidad. Me explico. En algunos supuestos, la ley establece cuál es la manera, cuál es la forma de celebrar los contratos. Por ejemplo, por escritura pública, por ejemplo, de manera escrita. Pero esos son solamente algunos casos excepcionales. La regla general, y esto lo señala el Código Civil, es que las partes contratantes son las que pueden elegir cómo se celebra el contrato. Y esto implica que podría ser desde escritura pública, un contrato con firmas legalizadas, solamente un contrato escrito, podría ser un contrato verbal, podría ser una contratación a través de medios electrónicos, como por ejemplo un intercambio de correos. En fin, son las partes las que podrán elegir cuál es la manera en que se firma el contrato. Por lo tanto, como decía, hay libre formalidad de los contratos, salvo en algunos casos excepcionales en donde la ley señala cuál es la manera. Y hay algunos casos mucho más radicales en donde la ley señala la formalidad y sanciona con nulidad en caso que no se haya cumplido. Como por ejemplo, doctor. Como por ejemplo podría ser un contrato de donación de un bien inmueble. Correcto. Lo que señala la ley es que para que tenga validez debe cumplirse con la formalidad de la escritura pública bajo sanción de nulidad. Eso quiere decir que si el día de mañana, doctor, yo le quiero regalar a usted un departamento, pues ese contrato necesariamente tendría que otorgarse ante un notario, porque de lo contrario, esa donación no tendría ningún tipo de validez y de efectos, con lo cual no habría esa transferencia de propiedad del bien. Claro, no tendría esos efectos jurídicos de traslación del dominio porque no bastaría mi dicho ni mi buena voluntad de darle inmuebles si es que esto no está plasmado con las formalidades o solemnidades que nos indica la norma. Entonces, doctor, ya usted nos ha explicado la importancia de las penalidades, la importancia o qué es lo que sucede si no tenemos estipuladas las penalidades en nuestros contratos, qué pasaría si las penalidades son aquellas draconianas y qué podríamos hacer, y también nos ha explicado lo que es la responsabilidad contractual y extracontractual. Entonces, con ello ya tenemos más o menos todo el espectro que podríamos tener en cuenta en nuestros contratos. Y señores empresarios, asesores de empresarios, abogados y contadores que asesoran a los empresarios, siempre hay que tomar en cuenta la prevención en los actos contractuales que revisemos. Por eso se hace importante y por eso es que estamos aquí brindando esta información relevante y directa para día a día como empresario ir creciendo. Doctor, no me gustaría que nos pueda brindar algunos tips que serían de importancia para los empresarios tomar en cuenta cuando hagan estos actos contractuales, sea con nacionales, personas naturales, personas jurídicas o de manera con personas extranjeros, ¿no? Claro que sí. Bueno, a ver, la primera recomendación que yo podría dar es que recurra en primer momento a un abogado, porque suele pasar de que nuestros amigos empresarios muchas veces recurren al contador, al administrador, de pronto para ahorrar costos o de pronto por una suerte de facilidad. Sin embargo, son los abogados los que están entrenados para mapear todos los riesgos que podrían acontecer a consecuencia del incumplimiento de un contrato, y entonces son aquellos que por esa misma planificación podrían establecer una correcta estructura tanto del contrato como de las penalidades que se pueden incorporar al mismo. Correcto. Y esto es muy importante también, no solamente porque se echa mano de profesionales no abogados,
sino porque estamos también en una época en la que suele, digamos, encargarse todo a la inteligencia artificial, al ChatGPT, y de pronto por ahí se descarga alguna penalidad que no está de acuerdo al mismo contrato, al programa contractual, o en todo caso que responde a condiciones que pertenecen de pronto a otro país u a otro ordenamiento jurídico y que por lo tanto no se va a poder cobrar y exigir en nuestro territorio nacional. Entonces es de suma importancia que cuando se piense en establecer penalidades se recurra a un abogado. Ahora, lo segundo que yo podría recomendar es que tanto si se piensa establecer penalidades como si se piensa suscribir un contrato en donde a mí me han dado el contrato previamente redactado, es importante que yo cuente con la asesoría legal para que pueda revisarse la estructura y ver cuáles son las contingencias que podrían desencadenarse a partir del incumplimiento de las obligaciones y las penalidades que han sido contempladas. Es decir, vamos a imaginar de que yo no he hecho el contrato, Ok. pero ese contrato de pronto, y esto te lo puedo comentar porque a veces los abogados somos muy enrevesados para escribir, de pronto por ahí se esconde algún tipo de penalidad. Y yo no leí bien, quise ahorrarme el costo de los abogados y simplemente firmé. Pero el día de mañana, cuando surja algún inconveniente, voy a estar obligado a pagar una penalidad. O de pronto podría descontarse algún tipo de dinero de los montos que se me deben para cobrar una penalidad. Entonces es sumamente importante que se cuente con asesoría especializada tanto al momento de elaborar un contrato como al momento de firmar. Lo otro que podría tenerse en consideración, ya como tercera recomendación, es que más allá de los montos que se pueden establecer en una penalidad, siempre quedará, por ejemplo, la posibilidad de la reducción que comentábamos hace un momento. Es decir, vamos a imaginar que nos están escuchando algunos amigos, empresarios, que de pronto ya firmaron contratos, ¿no es cierto? Y que incluyen penalidades y las penalidades contemplan montos excesivos. Correcto. Y seguramente deben estar preocupados. Sin embargo, como dijimos hace unos momentos, existe la posibilidad de que se pueda plantear, se pueda solicitar la reducción de esas penalidades para de alguna manera reajustarlo o buscar que esté lo más cercano a los daños efectivamente producidos. Entonces, esas son algunas recomendaciones que yo podría hacer al público en general que nos está viendo, sin duda, teniendo en cuenta de que la penalidad es, así como podría de alguna manera defender los intereses de algunas personas, también podría generar algún tipo de contingencias para, digamos, personas naturales y jurídicas, porque eventualmente van a ver afectados sus patrimonios. Claro. Y ahí viene a colación algo que se deben estar preguntando algunos amigos televidentes. Es, doctor, ¿y cómo hago con aquellos contratos que son de adhesión o de cláusulas generales? Ya está establecido, no voy a poder negociar absolutamente ahí. ¿Qué nos podría comentar? ¿Cuál sería la recomendación en relación ahí? Bien, esa pregunta es sumamente interesante, puesto que, en primer lugar, el Código Civil nos establece algunos remedios. Es decir, el Código Civil que bien plantea los contratos por adhesión y los contratos, digamos, con cláusulas administrativamente aprobadas, pues establece una serie de sanciones, para decirlo en términos sencillos, que podrían generar la nulidad o la ineficacia de, por ejemplo, cláusulas limitativas de algunos derechos. Es decir, como yo no he redactado el contrato, sino que lo ha hecho una empresa que de pronto me ha entregado ya el contrato redactado o un formulario, yo no he tenido la posibilidad de negociar. Y como no he tenido la posibilidad de negociar, de pronto si esa penalidad limita cualquier reclamo que yo tenga, pues esa cláusula podría entenderse como nula o como ineficaz según corresponda al supuesto en el que estamos. Pero es importante también, doctor, el hecho de que este tipo de contratos podría a su vez aplicarse, cuando sea el caso,
podría aplicarse también el código de consumo. Es decir, hay casos en los cuales vamos a tener de un lado a un proveedor y del otro lado a un consumidor. Y entonces aquí, sin duda, tendría aplicación, además, ¿no es cierto?, el código de consumo, ¿sí? Y aquí, sin duda, las normas del consumidor son bastante beneficiosas porque parten de la premisa de que hay una asimetría informativa, es decir, el proveedor, aquel que brinda los servicios o los bienes, normalmente tiene mayor información, mayor conocimiento, mientras que al otro lado tenemos a un consumidor que muchas veces no lee las indicaciones del producto que compra, o muchas veces, ¿no es cierto?, no sabe qué cosa es lo que contiene, aunque esto podría, digamos, escaparse un poco a la noción del consumidor razonable, pero en cierta medida no tienen la misma información. Por lo tanto, para de alguna manera restablecer ese equilibrio, el código de consumo tiene una suerte de remedios que van a intentar proteger, ¿no es cierto?, a este consumidor. Queridos amigos, como han visto, no solamente hay que establecer el tema de penalidades desde un contrato cuando se llegue en la negociación, sino ya sabemos a partir de ahora cuál sería el posible remedio que tendríamos con la norma de defensa del consumidor respecto a estas penalidades draconianas o en relación a estos contratos de cláusulas generales o de adhesión. Doctor Sandro, realmente ha sido muy bueno toda esta explicación, porque le aseguro que muchos de los empresarios que nos ven no han tomado en cuenta anteriormente, y con esto les va a facilitar un montón y evitar controversias en lo sucesivo. Uno. Dos, va a haber una dinámica en sus trabajos y sus empresas. Y tercero, va a generar una cultura de poder empezar a trabajar en la prevención para evitar controversias. Lo que se busca y buscamos en este programa, queridos amigos, es trabajar en la prevención para que cada vez estén ustedes más enfocados en generar riqueza y trabajo en bien de nuestro país. Querido amigo Sandro, nos conocemos hace más de 20 años, realmente ha sido muy didáctico la forma que nos has explicado. Creo que todos hemos quedado realmente encantados con la explicación detallada y muy fácil para este tema. Por ello te pediría invitarte nuevamente para tratar otro tema que sea de interés de nuestros televidentes, y por favor escríbanos qué tema les gustaría que volvamos a tocar, y nos pueden comunicar a consultas@loconsul.pe o al doctor Sandro Larroso Carmona, que también lo ubican en el mismo correo, y poder contestar cualquier consulta que ustedes tengan respecto a ello. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con otro programa de interés para todos. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Sandro. A usted, un placer, un placer. Ya está. Muy bien, querido Sandro. Ese doctor. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo lo has visto? Estaba bonito y tuvo buena recepción. Empezó a crecer rápidamente. Florazo, ¿no? Fuimos Lo 80, 100. que pasa es que lo que hemos estado hablando sobre las penalidades, porque, pues, normalmente la gente dice, pero cuando le dices que esas penalidades pueden incluir, hay un montón de gente que tiene, contratas, no sé, puede ser desde un carpintero, puede ser una empresa, y también lo otro, como hemos tocado, ¿qué pasa si no tienes penalidad? ¿Qué pasa si tienes penalidad? ¿Qué pasa si esa penalidad es otra draconiana? Claro. ¿Qué pasa si...? Ahí me sacado unas preguntas no planeadas. Creció más que todo porque me di cuenta que el público que estaba viendo eran emprendedores o gente que tiene sus negocios, porque la publicidad de esto los pasé por grupos donde hacen compras de productos, esos que traen de China y tienen sus negocios, entonces parece que funcionó, se pasaron la voz y bueno, buenazo. el doctor hizo pues el consejo adecuado y la gente pues parece que le interesó. Sí, no, pero además esto, yo te vi ahí bien, ¿no? O sea, que No, sí, todo está insulto muy era, bien. no era. ¿No? Está muy bien. Sí, Deberíamos bonito, hacer esto, otro tema que claro. se puede ocurrir, que
es que cuando hablamos esto de las penalidades y hablamos penalidad con responsabilidad contractual, la gente no lo tiene muy claro entre contractual y extracontractual y hoy día las desasnaba a un montón